proyectateradio.com. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Enrique Romero, como todos los viernes a las 2 de la tarde, en mi segunda casa, www.proyectateradio.com. Y precisamente esta es la dirección en la que ustedes van a ingresar al chat para poder interactuar con nuestro invitado de hoy. Se lo recuerdo, no lo olviden, mi programa se llama Inseparable Radio. Lo pueden seguir en Facebook Live, en la página de internet que les comenté, en TuneIn, en YouTube. Solamente van a introducir ustedes, en este caso, Proyectate Radio 4, e inmediatamente aparece la transmisión en vivo. Estoy contento hoy, Alejandro, porque, ¿qué crees? Yo me estoy acercando ya a los 4 años de estar trabajando aquí en Proyectate Radio, lo que quiere decir que han estado en este foro 4 años, 200 personas. Ok, muchas felicidades. De todos los de todas las áreas de las artes, de la ciencia. Han venido niños, adolescentes, pero bueno, ya te invitaré al aniversario para que alguno de los invitados esté aquí en el. Pero por lo pronto, mientras llegue ese día, vamos a estar contigo hoy. Para el público que no te conoce, cuéntanos un poco de tu formación académica y experiencia laboral. Alejandro Luque es médico y muchas cosas más, pero cuéntanos tú. Bueno, pues yo soy Alejandro Luque, muchas gracias por la presentación, Enrique. Yo me formé como médico, es mi formación inicial. Después hice mi especialidad en medicina interna, soy especialista en medicina interna. Hice un año de endocrinología, me dediqué un poco al trasplante y la realidad es que conforme más iba conociendo el cuerpo humano desde la parte física, más incógnitas y más inciertos se me hacía, menos conocía. Entonces, ante algunas preguntas que salían en mi práctica habitual, como síntomas que no podía yo explicar, emociones que se mezclaban en la consulta, tanto de mi parte como parte de los pacientes y demás, pues bueno, me fui encaminando hacia el aparato psíquico y bueno, hice mi maestría en psicoterapia con orientación psicoanalítica, hice un curso de experto en medicina psicosomática. Esa es más o menos a grandes rasgos mi formación. Y actualmente estás viendo pacientes como médico y pacientes como psicoterapeuta. Correcto. Pacientes médicos y pacientes como psicoterapeuta y bueno, y pacientes como psicosomatólogo, porque ahora en el transcurso de la sesión iremos viendo las pequeñas o grandes diferencias que hay en los abordajes. Va, perfecto. Pues bueno, yo como primera pregunta, ya veo que aquí hay una diapositiva que está viendo nuestro público. El valor del síntoma desde la psicosomática, que así se llama la charla contigo hoy, Alejandro. ¿Qué es, antes de que empieces a hablar tú, yo quiero preguntar, ¿qué es síntoma y qué es psicosomática? Sí, es buena pregunta. La psicosomática, por desgracia, todavía no se considera una rama de la medicina y de hecho la estudiamos más desde la psicoterapia, por ejemplo, desde el psicoanálisis. Debería ser en realidad una rama de la medicina y mi concepto es que la psicosomática tiene dos vertientes. Por un lado es una teoría, o sea, es teoría, es información, análisis, síntesis, reflexión, o sea, parte teórica, y también es una técnica, es una forma, es una propuesta de valorar a los pacientes desde una perspectiva integral, en la cual se borre esta diferenciación histórica que se ha hecho entre mente y cuerpo y se lleve a la reconciliación, que se pueda reconocer cómo estos dos grandes cosas que se han visto separadas están actuando en unísono. Es decir, hay situaciones psíquicas que enferman al cuerpo, ya sea desde la función o desde el órgano como tal, desde la estructura, y también cómo el cuerpo puede enfermar la mente, y que estos no van separados, siempre funcionan como una unidad. Y el síntoma, lo vamos a ver ahorita en la primera diapositiva. Por favor. Estos son más o menos los objetivos, ojalá podamos ahí en el transcurso de esta entrevista ir viéndolo, pues, ¿no? O sea, que el concepto de medicina psicosomática, ¿no? Como lo comentábamos, yo aquí agregaría algunas cosas en psicosomática. Como parte de esta divorcio que se hizo mente-cuerpo y que se hizo hace siglos, en el cual se hizo este divorcio para poder estudiar de mejor forma el cuerpo humano,
desde la parte física, ¿no? Obviamente los médicos, y desde la parte mental los psicólogos, fundamentalmente. Ya después viene, pues, Freud, y ya empieza ahí a unificar. Freud es el papá de la medicina psicosomática, ¿no? Es el primer gran psicosomatólogo. Pero bueno, como parte de este divorcio, le ha costado a la medicina psicosomática poder tener un lugar. Y es que en esta división mente-cuerpo no existe una especialidad o algo que las puede integrar, y ha salido contraproducente porque incluso ha tenido mala fama, ¿no? Cuando vamos a la consulta médica y nos dice que nos va a mandar a psicoterapia, pareciera ser que nos está estigmatizando y que nos está diciendo que estamos locos y que tenemos que ir a recibir ayuda. Cuando estamos con el terapeuta y nos dice que posiblemente puede haber algo orgánico, muchos de nosotros nos resistimos y pensamos que solo el síntoma puede ser, por ejemplo, a la angustia solo tiene impacto psicológico. Y pues bueno, esta ha sido de las grandes consecuencias, la estigmatización. Digamos que ha perdido el valor el síntoma. Se ha visto la cuestión psicológica como algo malo, como algo no hablado. Muchos médicos incluso no lo hablan. Y por otro lado también se le ha dado el valor de fingir, ¿no? Entonces cuando vamos con el médico y no nos encuentra qué es lo que estamos teniendo, el médico mismo nos dice, son sus nervios, es que está, ¿no? Son sus nervios, no se preocupe, no es nada malo, trate de relajarse, y así es como nos vamos con eso y con una receta a casa, y por supuesto el síntoma persiste. Entonces, bueno, eso como agregado a qué es la medicina psicosomática, tú me dices si explicamos más de eso, ¿vamos bien? No, va muy bien, claro, sí. Ahora, hablar del síntoma. El síntoma es una construcción, ahorita voy a comentarles. Quiero que al final de este programa veamos nuestros síntomas como una expresión de vida. Y ahorita les voy a decir de qué vida, ¿no? Sí. Y también hablar un poco de cómo hacemos el diagnóstico en medicina psicosomática, cuál es la propuesta diagnóstica, ¿no? Cómo vamos a llegar y qué es lo que un psicosomatólogo ve, que es un poco distinto a lo que muy distinto a lo que un médico ve en la consulta. Pues suena muy interesante esto de un síntoma es expresión de vida. Sí. El enrojecimiento de la piel de un pequeño que tiene dermatitis atópica, el dolor del colon irritable de un adulto, el dolor de cabeza recurrente de una señora cuando llega al trabajo. ¿Expresión de qué tipo de vida? ¿De una vida de dolor o qué? A ver, cuéntanos. Dependiendo de cada uno de los pacientes. Digamos que ahora vamos a ver entrada la plática, cómo el síntoma es multifactorial. El síntoma es una madeja, es un enmarañado que integra varias cosas. Y sí, una de las cosas es la parte psíquica, es decir, el estrés, los eventos traumáticos, los conflictos reprimidos, y por supuesto, cuando digo de vida, me refiero a la historia de vida de las personas. Es un reflejo de la historia de vida de las personas. Entonces, fíjate este dato que interesante, Enrique. Se publicó en el 2006, es más o menos reciente, en esa revista que se llama Psychosomatics, y nos exponen que alrededor del 50% de todas las consultas que recibimos los médicos tienen síntomas que médicamente son inexplicables. Es decir, hay dolores que de pronto no sabemos de dónde vienen, hay sensaciones, adormecimientos, opresiones, y algunos otros síntomas, que puede ser diarrea, por ejemplo, que son médicamente inexplicables. Y entonces tratamos de, con el conocimiento médico, darles forzosamente alguna explicación, y así es como elaboramos una receta o una prescripción médica. Pero bueno, así de interesante, casi la mitad de los síntomas que nos presentan o que nos traen los pacientes en la consulta. Va, perfecto, muy claro. Y muy claro y también preocupante, porque el médico, yo creo que te pasó a ti, por eso andas en estos caminos, el médico en general no contempla la parte psíquica. Es correcto. No contemplamos la parte psíquica de la persona que tenemos enfrente, ni tampoco del médico, porque vamos a ver que incluso en el síntoma interviene la relación médico-paciente y lo que está sucediendo en el médico en ese momento. Por eso hay médicos hay pacientes que llegan con el médico y doctor, nada más lo veo y me curo. En realidad así es, o sea, a veces se ve al médico y solo de verlo ya disminuyó el síntoma. Sí, claro. La relación.
Sí, segurísimo. Bueno, la palabra síntoma viene del griego y se forma por esas tres cosas: un prefijo que es sin, verbo pipten, y sufijo ma, y significa coincidencia, conjunto. Y lo podríamos definir como, digamos, muy estricto, como un hecho fortuito en el cual una cosa cae junto con la otra, como si fueran ladrillos. Entonces, los síntomas van a ser como los ladrillos de una construcción. Si yo quiero hacer un muro, el muro estaría integrado, o una pared de ladrillos, cada uno de esos ladrillos sería un síntoma. Y este síntoma estaría uno junto con el otro para poder construir el muro, que sería la enfermedad o el padecimiento. Y es justo lo que hablamos. Parece que en la historia, cuando hablamos de síntoma, hay estatus de síntomas, ¿no? Entonces, pareciera ser que en la vida actual, que también hago un paréntesis, también como pacientes y como médicos queremos todo del ya. O sea, hay una gran cantidad de falta de tolerancia a la frustración, y entonces pareciera ser que quisiéramos ya no tener, ya no sufrir, ya no, que ya no doliera en ese momento, y creo que eso ha hecho que, en parte, por supuesto, y la otra en el modelo de estudio, que haya estatus, que haya niveles de síntomas. Entonces, pareciera ser que en el modelo médico actual, si tenemos un síntoma orgánico, tiene un estatus superior y es a lo que nos dedicamos. Mientras que abajito está el que tiene un estatus psíquico. Entonces, todos vamos al médico cuando nos duele el estómago, pero cuando tenemos angustia o cuando tenemos un asunto melancólico, depresivo, nos lo guardamos por años, o incluso jamás vamos al psicólogo o al psicoterapeuta. Entonces, y hasta abajo de eso queda el psicosomático, o sea, que es lo que comentábamos al principio. Dentro de este estatus, cuando le decimos a un paciente que necesitamos hacer un abordaje psicosomático, que la mente en ese momento está participando mucho en los síntomas, pareciera ser que estamos enfermando más al paciente, o pareciera que lo estamos mandando a internarse, ¿no? Un hospital psiquiátrico, o que desconfiamos de él. Entonces, se han formado este estatus. Digamos que hemos hecho, desgraciadamente, síntomas, unos mejores que otros, unos más comprensibles que otros, unos más importantes que otros y unos más manejables que otros. Bien, queda claro. Y justo lo que tú me comentabas ahorita, bueno, ¿y qué es síntoma? ¿Qué tiene que ver con la enfermedad? Y entonces, bueno, en medicina y en psicoterapia también concebimos el síntoma como un dato subjetivo de enfermedad o de una determinada condición, que es culturalmente aceptable, ¿no? Voy a poner un ejemplo, ¿no? En épocas de Freud, en el siglo XIX, pues culturalmente era inaceptable decir que uno de los síntomas era la anorgasmia, ¿no? O el vaginismo. Entonces se guardaban. Ese síntoma no era culturalmente aceptable y era poco visto en la consulta, poco tocado y, por supuesto, poco tratado. Y también podríamos considerar el síntoma, aparte de su subjetividad, de que traduce una condición, es una forma de hacer accesible algo para alguien. Es decir, cuando yo te digo a ti, Enrique, que tengo dolor en la pierna, estoy haciendo accesible para ti algo, te estoy dando la llave de entrada a mi cuerpo para buscar algo. Y voy a ponerlo ahora desde el punto de vista psicoterapéutico. Cuando yo te digo a ti, Enrique, que acabo de tener un accidente automovilístico porque tomé alcohol, te estoy haciendo a ti accesible algo sobre mi persona, en este caso sobre mi mente, sobre mi aparato psíquico. Entonces, en este conjunto de llaves viene lo que te decía. Cuando nosotros como médicos, lo que tradicionalmente hacemos como médicos es que vemos los síntomas, juntamos un montón de síntomas, construimos algo que se llama síndrome, que es un conjunto de síntomas, es decir, un conjunto de molestias, y ya que tenemos eso, le ponemos un rótulo llamado enfermedad. Entonces, voy a poner un ejemplo. Cuando vamos con el doctor y le decimos, doctor, me duele la garganta, tengo fiebre, tengo escalofríos y tengo tos, esos son síntomas separados que de por sí no dicen gran cosa, en teoría, para la medicina, digamos, que estamos aplicando en estos momentos, no dice nada de esos síntomas. El médico lo que hace es lo recibe, los junta en su mente, entonces dice, este paciente tiene un síndrome de infección respiratoria, o sea, un conjunto de síntomas respiratorios, y entonces aparece en su mente que tiene una faringitis aguda. Entonces ya con esa etiqueta da tratamiento para la faringitis aguda. Entonces esta es la forma en la cual tradicionalmente vemos a los pacientes. La invitación de la medicina psicosomática es a no olvidarnos del síntoma y no olvidarnos del síndrome, porque en muchas ocasiones damos tratamiento a las enfermedades y nos olvidamos de los síntomas independientes: dolor,
tos crónica, diarrea crónica, dolores de cabeza crónicos y demás. Entonces, si se fijan, estamos hablando de construcciones, y lo que la medicina psicosomática propone es sí abordar la construcción, pero también deconstruir y abordar por separado, en el significado que tengan cada uno de esos síntomas. Perfecto. Y entonces, ya veo preguntas en el chat, pero síguele, para ver ahorita dónde... ¿Interrumpimos, las vamos resolviendo o tú me vas diciendo? Síguele para ver dónde las inserto, según lo que vayas exponiendo. Entonces, fíjate, cuando concibamos las personas un síntoma, y esto me encantaría que nos quedara con que nos quedáramos con esto de nuestra plática del día de hoy, estaría perfecto, que concibiéramos, que pudiéramos simbolizar. Acuérdense que los símbolos es una construcción que hago en mi mente, habitualmente en imágenes. Entonces, que pudiéramos poner un símbolo, una metáfora del síntoma como eso que les puse ahí. Es una madeja, el síntoma es rebuscado, es una cadena de cosas. ¿Qué integra un síntoma? Cada vez que yo llego con el médico y le digo tengo dolor como síntoma, o tengo tos como síntoma, o doctor estoy perdiendo peso, o me duele la garganta, lo que sea, es una expresión. Y esa expresión va a tener todos estos ingredientes que van a estar metidos ahí. Es decir, cuando yo digo tengo dolor, voy a estar hablando al mismo tiempo de todas esas cosas, y todas esas cosas que están de su lado derecho van a estar en acción. Entonces, es una expresión cultural, lo que hablábamos hace ratito, ¿no? O sea, de este momento, en esa cultura, hay síntomas que actualmente está permitido decirlos y hay síntomas que aún no están permitido decirlos. Y este permitir y no permitir ya está cargando al síntoma de determinada emoción. Voy a poner un ejemplo. Cuando yo voy al doctor y le digo, doctor, tengo problemas de erección, ya pegadito a eso, ya tengo un montón de carga emocional, tengo miedos, hay represión y un montón de conductas que voy a seguir alrededor del síntoma. Los síntomas también podrán ser o tienen indiscutiblemente, no siempre, pero suelen tener una parte orgánica. Tradicionalmente la medicina psicosomática había encontrado una serie de enfermedades, hipertensión, infartos, úlceras, dolores de cabeza tensionales, en los cuales se veía que efectivamente la mente, a través del sistema nervioso autónomo, que son los nervios que salen, digamos, de la médula y del cerebro, bajan del cerebro por la médula y llegan a los órganos, enfermaba a los órganos. Es decir, hay un sustrato, pues, ¿no? Adrenalina, cortisol, hormona de crecimiento, entonces, bueno, se enfermaba el cuerpo. Actualmente sabemos que no todos los síntomas son orgánicos. Hay algunos síntomas que son funcionales, y está en contrasentido, en este como racimo, ahí aparece la palabra funcional. Entonces hay síntomas que son meramente funcionales, y voy a poner un ejemplo. Cuando yo me pongo nervioso me da diarrea. Si me haces una biopsia de intestino no encuentras nada. El problema es funcional, es del movimiento del intestino. ¿Qué más vamos a tener en los síntomas? Síntoma funcional es el que muestra una alteración de la función, pero no hay una causa. Correctísimo. Digamos que a nivel estructura del órgano no encontramos una alteración, más bien es en su... En esa diarrea no hay bacterias. Correcto. No hay un colon que esté con alguna enfermedad, solamente hace diarrea esa persona. Correcto. Entonces, digamos que tendríamos, ya hablando del síntoma como tal, tendríamos algunos síntomas que sí pueden ser solamente orgánicos, y bueno, ahí también nos explicaríamos las infecciones. Indiscutiblemente, cuando alguien tiene una infección, estamos hablando de un virus, una bacteria, o hay un parásito, hay una serie de moléculas en la sangre que son moléculas de la inflamación y demás. Ahora, hay otro tipo de síntomas que son funcionales, en los cuales no hay alteración en la estructura, pero sí en el movimiento, en la percepción, en la regulación, pues. Y la mayor parte de los síntomas van a encontrarse como una mezcla entre lo orgánico y lo funcional. Ahora, también tenemos otros síntomas que son psíquicos, y si se fijan, todos van de la mano. Yo no consigo un paciente con diarrea crónica funcional que ya no tenga un síntoma psíquico de angustia, ¿no? Bueno, el síntoma psíquico, vamos a ver que tradicionalmente, digamos, el síntoma psíquico, si nos metemos a la historia de su estudio, se ha dicho que es algo que se expresa en el cuerpo y que se simboliza como una imagen en la cabeza, algo que se quiere decir,
por medio de la palabra, y ese es el síntoma psíquico, lo que decía, o de la acción, lo que decíamos hace ratito. Un accidente es un síntoma para nosotros los psicoterapeutas, ¿no? Entonces, ese síntoma habla de algo que está sucediendo en el aparato psíquico del paciente. Ahora, también va a ser el síntoma expresión de determinadas habilidades de los pacientes, habilidades particularmente que se han desarrollado para enfrentar la enfermedad, por ejemplo, o para enfrentar la adversidad. Supongamos que yo soy un individuo estresado. Si yo tolero muy bien este estrés, puedo vivir a lo mejor esta pandemia sin tener ningún síntoma. Pero si yo no tengo algunas habilidades, como habilidades de relajación, de socializar, de canalizarlo pintando por una pasión, lo que sea, entonces, si mis habilidades no son buenas, ese estrés no lo voy a poder canalizar de forma adecuada y entonces aparecerá un síntoma que podría ser opresión en el pecho, dolor de cabeza, etcétera. Por tanto, los síntomas también nos expresan la capacidad de adaptación que tenemos las personas. Hay personas que pueden tener más adaptación o no, y no necesariamente esto es rígido. O sea, habrán momentos en que estamos menos adaptados y otros más. Por ejemplo, ahora en la pandemia lo que vemos es que hemos perdido cierta adaptación. Entonces, nos duele un poco la garganta y ya está en juego un montón de cosas que nos podría decir, tienes COVID, y corremos a hacer una prueba COVID. Sí, seguro, Alejandro. Yo ya tuve en esta 80 3 veces COVID. Ya me asusté 3 veces, ya fui al médico 3 veces, casi. Yo también COVID 2-3 veces. Seguro. Entonces, ya hablamos de lo funcional. Ahora quiero que hablemos del entorno, nuestro entorno, lo que nos rodea. También vamos a estar expresando qué nos rodea y cómo nos relacionamos con ese entorno, es decir, con nuestro ambiente. Y ahí quisiera yo poder decirles que en el síntoma tenemos hoy en día ya no solamente que considerar a la persona, sino también a su familia y la sociedad. Entonces, el síntoma también es un reflejo de la dinámica familiar, de qué está sucediendo. Y tú estarás de acuerdo conmigo, Enrique, que hay muchos pacientes que vemos en la consulta de psicoterapia en los cuales el síntoma es el paciente es el único que ha podido hablar algo que la familia tiene y que la familia es la que está enferma y que a veces se expresa en síntomas, ¿no? El síntoma también va a ser la expresión de expectativas, y ahí en estas expectativas meteríamos esta relación médico-paciente o las expectativas que yo tengo de quitármelo. Entonces vamos a poner un síntoma, la glucosa alta en sangre, ¿no? Un síntoma. ¿Qué expectativas tengo yo de que se me quite, por ejemplo, la diabetes? Indiscutiblemente son expectativas demasiado altas, ya que la diabetes es una enfermedad crónica. Entonces, mi expectativa ahí sería no la curación, pero sí un muy buen control de mis cifras de glucosa. Entonces, en todo esto, y por todo esto es por lo que les comentaba yo, que el síntoma es una expresión de la vida del sujeto, de la vida en todos sus ingredientes que justo ahorita acabamos de repasar. Perfecto. Y entonces, cuando veo ya desde el abordaje psicosomático, que la medicina en realidad es psicosomática. Nos resistimos a veces los médicos un poco más o un poco menos, pero cuando vemos un paciente, yo quisiera verlos, hagan de cuenta que la boca del paciente es ese megáfono, y cuando el paciente en la consulta abre su boca y sale una palabra que le llamamos síntoma, es toda esa lluvia de cosas las que están puestas en marcha y que ahorita acabamos de explicar. Es una revolución, es una construcción y deconstrucción, también tiene algo de locura. Está todo mezclado, todo enmarañado, y el psicosomatólogo lo que hace es agarrar todas y cada una de esas marañas y poder dar un sentido. Y entonces, parte de la psicosomática es que un paciente no debe ser abordado por una sola persona, sino que el manejo debe ser multidisciplinario. Entonces, yo, psicosomatólogo, podré referir con un terapeuta, el terapeuta conmigo, es decir, es un juego, porque si se fijan, un síntoma es tan grande que un solo médico difícilmente puede desenmarañarlo. Habitualmente necesitamos mucho más que eso. Repasemos entonces, ya a estas alturas, ya el síntoma no nada más es una expresión subjetiva, sino es todo esto, es expresión, es experiencia, es una llave de acceso a los problemas, es una comunicación silenciosa, o como decía el psicoanalista Lacan, está cifrado, está en un código especial que se tendrá que descifrar por el que esté enfrente, es un contexto, es una verdad a develar, decía también Lacan, ¿no? O sea, el paciente trae una verdad que quiere ser develada y ese es su síntoma.
Y es una metáfora, ¿no? O sea, le vamos a poner una figura, una representación a ese síntoma que no podríamos de otra forma imaginar. Y puse ahí arriba, en esa elipse de arriba, puse, nunca será una invención. Y ahí para referirme a las veces que vamos con el médico y salimos con la sensación de que nos acaban de comunicar que era una invención lo que teníamos. Y entonces se quedó incompleto el abordaje. Hubiera sido mejor que nos dijeran, no es una invención, creo que el síntoma está relacionado con la pandemia, con el estrés o con un evento traumático o está condicionado por un duelo. Es necesario que vaya con tal persona para que juntos podamos sacarlo de ese síntoma y de esa enfermedad. Y bueno, el síntoma es una paradoja, y ahí va lo de abajo. El síntoma indiscutiblemente, Enrique, y a todos los que nos escuchan, nos hace sufrir. O sea, el síntoma también es sufrimiento. Pero viene una paradoja, y esto lo estudiamos ya los psicoterapeutas. Y la paradoja es que también en algunos pacientes el síntoma es deseo y el síntoma es goce. Es decir, goce me refiero a una satisfacción, a un gozo. Y hay muchos pacientes que, por supuesto, a nivel inconsciente, toman este síntoma para satisfacer algo y se convierte en un goce, en una satisfacción de atención, de cuidados, de cariño, de abrazo. Entonces, es paradójico también el síntoma, no solo el sufrimiento. Bien. Ahora sí, déjame... ¿sí? Ahora sí, déjame que las personas que amablemente nos escuchan, pues claro, responder a sus comentarios. Bueno, aquí tenemos a varios colegas, a Claudia, a Patricia Castillo, que nos están siguiendo. Pero aquí hay una, Adriana también, varias personas. Aquí hay una pregunta, cuando alguien tiene estrés, ¿con quién va? ¿Con el médico o con el psicoterapeuta? ¿Con quién debe ir? Fíjate qué linda pregunta, y refleja el dualismo en el que vivimos. Es decir, ¿con quién tengo que ir si yo tengo estrés? ¿Con el que se encarga de la mente o con el que se encarga del cuerpo? Cuando lo que propone en efecto la psicosomática, la invitación que hacemos los psicosomatólogos es vaya con un médico que atienda las dos cosas, o sea, que le dé la llave de acceso a las dos cosas, o bien que tenga la capacidad de decirle, pues con las dos. Y la respuesta para esta persona serían las dos. O sea, si este evento de estrés está ocasionando la suficiente ansiedad o angustia para llevarme a que tenga yo descontrol de la presión, palpitaciones, opresión en el pecho, síndrome de intestino irritable, dolores de cabeza crónicos, tengo que tener un médico de cabecera que se encargue de eso, y junto con eso tengo que tener un terapeuta al cual también le voy a dar la llave para poder decir, bueno, ¿y de dónde sale ese estrés? Porque el estrés en realidad no es patológico, el estrés solamente es una respuesta del organismo. Pero más bien ahí lo que el terapeuta tendría que encaminarse es al exceso de estrés o a por qué la persona no se está adaptando al estrés de forma satisfactoria. Entonces la respuesta sería a integrar. O sea, mi respuesta a esta persona sería una invitación a integrar con los dos, porque con los dos tenemos que atender determinados síntomas. Su síntoma, que en este caso la persona lo relaciona con el estrés, es la llave de acceso a estas dos personas. En lo que tú has visto, Alejandro, ¿solo la psicoterapia ayuda a la integración? ¿O podría ir una persona a meditar, a hacer mindfulness, a pintar, a hacer esculturas, pintura? ¿Podría haber algo o es necesaria la psicoterapia? Bueno, yo te diría como psicoterapeuta que la psicoterapia es necesaria. Así como médico te digo que la medicina es importante. Sí. Pero también es cierto que no son las únicas herramientas. Cuando alguien viene aquí a mi consulta, oiga, doctor, ¿yo puedo hacer yoga para bajar el estrés? Por supuesto. Yo no conozco el yoga, pero sí sé que el yoga es una buena forma de bajar el estrés. Sí. Es decir, también a eso invita la psicosomática. Y de hecho, dentro de la psicosomática actual, no solamente hablamos de psicoterapia, psicoanálisis, también hay otros tipos de modelo de psicoterapias conductuales, cognitivo-conductuales, sensoriomotoras, es decir, hay otros tipos de terapia que van a ayudar al paciente. El objetivo no es el tipo de terapia, sino es la escucha del síntoma, o sea, el oído, lo que estamos haciendo con él. Bueno, perfecto. Entonces, si necesitamos escuchar al síntoma, sí sería altamente recomendable un proceso de psicoterapia.
porque otros procesos quizá no necesariamente enfocan en la escucha del síntoma. Quizá solo nos enseñen, no sé hacer yoga, no lo sé, pero quizás solo enseñen a lidiar con el síntoma, pero no a escucharlo, Alejandro. Correcto. Digamos que nosotros como psicoterapeutas, nuestro adiestramiento es a la escucha. Y no solamente el psicoterapeuta escucha las palabras, sino escucha lo que no se escucha, escucha lo que la palabra no dice, escucha lo que está en el fondo. Y entonces lo escucha, el psicoterapeuta lo traduce en palabras y se lo regresa al paciente. Entonces, a lo mejor el psicoterapeuta escucha el accidente que comentábamos hace rato como una acción. No hay palabras más que describan el accidente y el psicoterapeuta a lo mejor lo regresa como una conducta de suicidio, por ejemplo, o una conducta autoagresiva. Perfecto, Alejandro. Ya nada más a Carla Gutiérrez, que, bueno, está contenta con la explicación, muy bien explicado, pero la presentación no se alcanza a ver bien. Carla, prometo eso verlo con el director para que no nos ocurra en el futuro esta situación. Algo pasó con las diapositivas. Entonces, si nos vamos ahora vámonos a la psicoterapia. Ya vimos como el síntoma y médico y cómo se construye y psicosomática y demás. ¿Qué propone, por ejemplo, Freud, que es el padre de la psicosomática? Freud, recordemos que empezó a ver pacientes que hasta ese momento no se explicaban muy bien y que les llamaron histéricas. Y que eran pacientes que cuando revisaban no habían problemas orgánicos, eran netamente funcionales sus síntomas. Parálisis, dolores, adormecimientos y demás. Es correcto, ceguera. Entonces, Freud empezó a estudiarlas y en eso basó toda su teoría, en el estudio de la histeria. Y ahí elaboró toda una teoría, una construcción que le llamamos metapsicología, pero bueno, una construcción, un montón de teorías, unas con otras. Y bueno, ¿qué dice Freud de la terapia? ¿No? Él se está refiriendo a la psicoterapia y dice, bueno, la terapia analítica, y esto un poco quizá para lo que me decías, ¿no? De la psicoterapia, si tenemos que ir, dice Freud, la terapia analítica hinca más hacia la raíz, busca el conflicto de lo que han nacido los síntomas. Entonces, en esto que decíamos, el síntoma solo es un pedido de ayuda, el síntoma solamente es una palabra que nos da acceso a o nos cuenta una experiencia. El psicoterapeuta lo que va a hacer, que no hacemos los médicos, es ir a la raíz. Es ir a la raíz del problema. E ir a la raíz no significa quitar el síntoma, necesariamente. Obviamente es el objetivo. Pero ir a la raíz es entender el síntoma, es conciliar el síntoma. ¿Qué más nos dice Freud? Dice, siempre y donde quiera, el sentido de los síntomas son desconocidos para el enfermo. Y a ti te pasa como a mí, Enrique, que cuando vienen a psicoterapia con nosotros no hay un sentido, ¿no? O sea, es desconocido para el paciente lo que nos está diciendo. Y lo que hacemos nosotros en análisis es mostrar los procesos en el inconsciente que están ocasionando eso. Le damos un sentido entonces a ese síntoma y lo colocamos ahí como un eslabón que estaba perdido y ese es el objetivo de la cura analítica. ¿Qué más nos dice Freud? Dice, con el síntoma no se lucha, no se quita, se apropia el sujeto de él, se trabaja con él. Fíjate qué linda invitación a conciliar. Claro, indiscutiblemente el síntoma es sufrimiento y si el síntoma es dolor de cabeza, hay que quitar el dolor. Para eso tenemos un arsenal de analgésicos excelentes. Pero si a eso le metemos esta parte que Freud nos propone y que dice, concilie también con él. Y nos dice, no, conciliar no significa aguantes el dolor. Conciliar significa es una invitación a saber de dónde viene, qué traduce ese dolor y qué vamos a hacer para atacar la raíz de ese dolor, la raíz del problema. Y esa es la invitación a ir a psicoterapia. Y bueno, este ya es un autor mucho más contemporáneo y esto es lo que vemos los psicoterapeutas actualmente en terapia. Ya no vemos esas histéricas de Freud como del libro, vemos esto y nos dice Hornstein, si uno mira para otro lado, la clínica, es decir, los pacientes que vemos hoy, tú, Enrique, yo y cualquier terapeuta y cualquier médico, nos va a confrontar con el sufrimiento del paciente actual, que no es el mismo sufrimiento que en la época de Freud, que no es el mismo sufrimiento que antes de la pandemia y que no es el mismo sufrimiento que tendremos cuando pase la pandemia. Vamos a encontrar un cóctel
que habitualmente vamos a ver asuntos de autoestima, desesperación, apatía, hipocondría, trastornos del sueño, trastornos del apetito, crisis de ideales, valores, impulsos, la habilidad, vínculos, adicción y muchos síntomas psicosomáticos. Pues aquí Hornstein nos habla ya de psicosomática, ¿no? ¿Qué es lo que vemos cuando abrimos la puerta del consultorio? ¿Y por qué el abordaje simplista de entonces sales con una receta en la cual nada más llevas un analgésico que te va a quitar tu cefalea tensional? Ya se está quedando corto, de hecho ha sido corto desde hace muchos años. Diagnosticar entonces es elaborar la pared, es agarrar los eslabones, es entender cada uno de esos tabiques, irlos poniendo junto a otros y construir algo que le llamamos diagnóstico. Entonces, tradicionalmente, la medicina lo que hace es sintetizar, que es lo que les decía, agarro todos mis eslabones, construyo una cadena y esa cadena le llamo enfermedad y entonces te regreso a ti y te diga, señor, usted tiene un cáncer de estómago. Eso es una labor sintética. La psicosomática nos invita, sí, a hacer la parte sintética, pero también nos cuestiona como médicos y como terapeutas en hacerlo a la inversa. Hay que deconstruir. Si tenemos un diagnóstico de cáncer, entonces tenemos que sacar todos y cada uno de esos tabiques nuevamente e irlos examinando uno por uno para ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, experiencia, emociones, eventos traumáticos, duelos, relaciones familiares, entorno social, habilidades, adaptación, todo lo que comentamos, deconstruirlo, quitar la etiqueta y entonces someterlo a análisis. ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Por qué este paciente no se está adaptando y demás? Por tanto, el diagnóstico, que tanto nos interesa a veces a los médicos, solamente es una parte del trabajo. Desgraciadamente, en la medicina moderna es lo más importante. Si no hay diagnóstico, no hay tratamiento y no hay pronóstico. Pero no debería ser así. En teoría deberíamos regresarnos, o sea, llegar a él, una vez en él, regresarnos y analizar cada una de sus partes. ¿Qué llevó a ese diagnóstico y cuáles son sus ingredientes? El trabajo está en valorar la desorganización de una estructura muy compleja. Si ustedes se fijan, que es lo que hablábamos de esa maraña, el síntoma en realidad es una maraña muy compleja. Y si sumamos cada una de estas marañas complejas que yo en esta sesión les he hablado como tabiques y construimos un diagnóstico y una enfermedad, nos podremos dar cuenta del grado de desorganización que hay dentro de la enfermedad y la importancia que hay de tomar la enfermedad con un enfoque integral, que tenga que ver siempre con psicoterapia, que tenga que ver con medicina, con interconsultantes, y también ahí podríamos sumarle, porque no es único, yoga y algunas otras situaciones. Por supuesto que se haya visto que sean efectivas, pero si todo paciente tuviera como sus aliados un buen médico y un buen psicoterapeuta, créeme que el pronóstico de las enfermedades sería distinto. Quizá no curaríamos un cáncer, tampoco es milagroso, pero sí conciliaríamos el cáncer. Podríamos identificar más allá cómo el cáncer no solamente enferma lo físico, sino también podríamos ver la enfermedad mental del cáncer, la enfermedad familiar del cáncer y la enfermedad del entorno social de ese paciente con cáncer. Las implicaciones los alcances podrían ser grandiosos, Alejandro. Correcto. Okay. De hecho, ojalá y pronto, Enrique, y justo este es nuestro objetivo tuyo y mío, como de abrirlo en tu programa y demás, que todos podamos llevarnos a la idea de que necesitamos un psicoterapeuta que nos ayude a encontrar todo esto y un buen médico. O sea, abordaje integral. Me hiciste recordar una entrevista que escuché a algún directivo de cancerología, en la que alguien le preguntaba sobre el componente psíquico del cáncer, y dice, eso no tengo experiencia, no puedo decir si hay un componente psíquico en el cáncer, porque hay sustancias que generan cáncer, como respirar maderas en ciertas comunidades, o pesticidas, y yo no puedo decir, algo así dijo, que los niños que están en el piso de enfermedades de la sangre en el hospital infantil tengan componentes psíquicos, porque aspiraron en la sierra de Chiapas, o en Guerrero, pesticidas por mucho tiempo. Lo que sí puedo decir es que alguien que tiene cáncer tiene que asistir con un terapeuta. Correcto. Y fíjate cómo el abordaje que nos han enseñado, a mí me lo enseñaron pues muchos años, o sea, 6 años de medicina general, 4 de medicina interna, 1 de endocrinología, era esto, pues, o sea, sí sé que tiene diabetes, sí sé que hay un asunto de la insulina, o sea, como tratar de verlo de forma simplista
de causas-efectos, o sea, muchas causas, muchos efectos, pero nos hemos olvidado de la complejidad y de la subjetividad, nos hemos olvidado de la mente, nos hemos olvidado del aparato psíquico, nos hemos olvidado de las emociones. Entonces, esta justo es la invitación. ¿Qué hacemos en la consulta? Ahora, ya en consulta, en el campo de batalla, cuando llega un paciente a ver al psicosomatólogo, pues vemos la enfermedad, por supuesto que sí, necesitamos un diagnóstico, pero también vemos el síndrome, es decir, el conjunto de síntomas, o sea, los síntomas en su conjunto, el fondo, o sea, en qué paciente, en qué momento, el trasfondo, como de una pintura, el paisaje, ¿no?, que está por atrás de un elemento principal, y también tenemos que ver cada uno de los síntomas. Un caso clínico muy sencillito, pareciera ser incluso algo que ya todos sabemos, pero que no hacemos. Fíjate, este es un hombre de 58 años que recibí hace unos días en la consulta, y el motivo de la consulta era médicamente muy sencillo: hipertensión arterial descontrolada. O sea, sus cifras de presión, él ya se conoció hipertenso desde hace algunos años, y llegó porque desde hacía 2 meses estaba muy descontrolado. Empezamos a trabajar en la consulta y empiezan a salir los miedos a la pandemia, la angustia de muerte. Cuando lo reviso, no nada más era la presión, sino traía 120 de frecuencia cardíaca, dolor en el pecho, también había habido eventos de diarrea. Entonces, este es el abordaje psicosomático. No solamente es que salga de la consulta con una receta por un ajuste de dosis del antihipertensivo, sino más bien es que salga con esa receta, que salga con su diagnóstico y con una visión integral de sí mismo. Y en esta visión integral de sí mismo, la recomendación indiscutible fue: vaya a ver a tales opciones, escoja una, necesita psicoterapia. ¿Por qué necesita psicoterapia? Porque está llegando a un punto de crisis. Si este paciente no lo atendemos así, se va a infartar en esta pandemia. Imagínate, con 120 de frecuencia cardíaca, es como si estuviera corriendo todo el tiempo. Y con esto termino las diapositivas, y si quieres abrimos para preguntas, lo que sea, tú me dices ahí. Sí, claro. Entonces, a ver, algo más. Sí. Fíjate lo que decía Platón, filósofo, hace una eternidad ya. Decía en ese entonces, y lo cito, dice: el mayor error que se puede cometer en el tratamiento de las enfermedades es que existan médicos para el cuerpo y médicos para el alma, cuando no es posible separar el uno del otro. En esta totalidad en que deben fijarse, pues cuando el todo está enfermo, es imposible que una parte de ese todo se encuentre sana. Y creo que esto resume muy, muy, muy lindo todas las diapositivas. No enfermamos solo del corazón, enfermamos en un todo. Es un todo que está enfermo. Y lo voy a cambiar, también es un todo que está sano, porque enfermedad y salud solo son construcciones, es una construcción que hacemos día con día. Tú comentas, Alejandro, ya nos quedan 2 minutos, pero quiero hacerte esta pregunta. Tú comentas que hay una disociación entre mente y cuerpo. Los profesionales de la salud tienden a disociarlo, pero creo que son los profesionales y también las instituciones. No hay una formación terapéutica en México sobre la psicosomática, Alejandro. No la hay, esperemos que pronto te la podamos construir, mi querido Enrique. ¿Tú tienes algún plan? ¿Tienes alguna cosa que nos puedas adelantar? ¿Qué plan tienes en estas cuestiones de formar a los terapeutas? El objetivo es abrirlo a médicos y a terapeutas que se sensibilicen, y próximamente muy próximamente vamos a empezar a abrir diplomados y demás para capacitarlos, para informarlos y capacitarlos en este abordaje psicosomático. Mientras se va construyendo todo esto, ¿cuáles son tus redes sociales, correo? ¿Dónde te pueden localizar las personas para informarte de ese diplomado o como médico? Pueden buscarnos a través de ti. Yo me voy a permitir mandarte la información para que tú en tus redes sociales también lo pongas cuando esté ese diplomado listo. Me pueden buscar en Facebook como Alejandro Luque, con mucho gusto los agrego, y pueden meterse también a Medicina Psicosomática y Psicoterapia México, una página de Facebook. Apenas la vamos a sacar en unos cuantos días, pero ahí también podrán depositar preguntas. Vamos a estar sacando cuestiones muy precisas de psicosomática y demás. Perfecto, Alejandro, pues no tengo más que justito los 45 minutos, le calculamos muy bien. No tengo más que palabras de agradecimiento, Alejandro, porque siempre nos das una visión ahora integral de la persona, de su mente y de su cuerpo.
No, muchísimas gracias, mi querido Enrique, como siempre, por la invitación. Ya nos veremos por acá otra vez que me invites a tu programa. Y bueno, reiterarle a todos los que nos escuchan, no se queden con la receta. La receta solamente es como cuando un niño está llorando y le damos una paleta. La receta es importante, la paleta para el niño, pero hay mucho más allá de la paleta, hay mucho más allá de la receta médica. Hay muchísimo más trabajo que hacer. Y creo que si todos podemos conceptualizar qué es importante, la terapia con la medicina, la integración, la multidisciplinaridad, creo que vamos a poder ir mejorando. Perfecto, Alejandro, muy entendido. Y yo no me queda más que despedir, bueno, y anunciarles que la semana siguiente tenemos a alguien del mundo del arte. Ya ven que también es una de mis líneas de trabajo y de gente próxima que me está ayudando a estos proyectos. Creo que tú estuviste, Alejandro, en el webinar de Nicolás Kovacevic, y donde planteó que el arte surge porque la gente sufre. Las sociedades que sufren, una forma de encontrar un sentido es a través del arte. Y de eso vamos a hablar la semana siguiente con nuestro invitado, también muy especial como el colega de hoy. Pásenla bien, soy Enrique Romero, pasen un buen viernes. Nos vemos la semana siguiente en punto de las 2 de la tarde. Que la pasen bien. Hasta luego, Alejandro. Bye, bye, Enrique. Muchas gracias. Saludos a todos. Te invitamos a la primer expo virtual en el Centro de Convenciones Proyéctate. Este espacio es para ti, emprendedor, que buscas espacios para exponer tus servicios. Que nada te detenga para hacer negocios. El Centro de Exposiciones Proyéctate está diseñado 100% digital, virtual e interactivo, para que no tengas que salir de casa y comprar desde donde te encuentres sin exponerte. Contamos con salones y stands donde podrás exhibir tus productos y servicios, para que todos te conozcan a nivel mundial. Que nada te detenga en esta nueva normalidad. Llámanos o contáctanos al 7258-5856 o al correo electrónico proyectate.expos@gmail.com.